Lo que estás a punto de ver no es un efecto visual ni una historia de ficción. Tampoco es un mundo lejano. Son paisajes reales de la Tierra, formados por el paso del tiempo, la presión, el calor y fuerzas naturales que aún seguimos intentando comprender. Lugares donde los colores del suelo parecen irreales, donde las montañas parecen pintadas a mano y donde el entorno desafía lo que consideramos normal. Al principio cuesta creer lo que se ve porque nada resulta familiar. Aquí encontrarás desiertos que reflejan el cielo, valles de actividad extrema, bosques detenidos en el tiempo e islas donde la naturaleza siguió su propio camino. No hay trucos ni pantallas verdes. Todo es real. Y cada lugar te hará replantearte cómo es realmente nuestro planeta. One, Yongwu World Highway, China. A primera vista, Yongwu Water Highway desafía cualquier lógica aprendida. El camino parece desaparecer bajo una superficie líquida tranquila, como si el lago hubiera reclamado el terreno sin oposición. Sin embargo, esta carretera fue concebida así desde el inicio. Un trazado que acepta la presencia del agua como parte del recorrido, no como un obstáculo que deba evitarse. La experiencia de avanzar por ella es única, porque la línea entre suelo firme y superficie acuática se vuelve casi invisible. El asfalto se extiende bajo una lámina de agua poco profunda que refleja el cielo, las montañas y el movimiento lento del entorno. Desde el interior del vehículo, la sensación es la de deslizarse suavemente, como si el trayecto flotara. No hay puentes elevados ni separaciones evidentes. El diseño apuesta por la integración directa con el paisaje, respetando los ciclos naturales del lago. Durante ciertas épocas del año, el nivel del agua aumenta y cubre tramos más amplios, transformando el camino en una escena cambiante que nunca se repite igual. Esta carretera invita a replantear cómo se construyen las infraestructuras y cómo pueden convivir con la naturaleza sin imponerse. Más que un simple medio de transporte, Yongwu Water Highway se convierte en una experiencia contemplativa, donde avanzar despacio permite apreciar el equilibrio entre ingeniería y entorno. Explorar este lugar no es solo cruzarlo, sino entender que a veces la mejor forma de avanzar es adaptarse al paisaje y dejarse guiar por él. Tren de mineral de hierro de Mauritania, desierto del Sáhara. Atravesar el Sáhara a bordo del tren de mineral de hierro de Mauritania es recorrer una de las extensiones más vastas y silenciosas del planeta. Este convoy, que se extiende a lo largo de casi 700 kilómetros, avanza lentamente por un territorio donde el horizonte parece inmóvil y el tiempo adopta otro ritmo. El paisaje es abierto, sobrio y monumental, compuesto por dunas suaves, planicies de roca oscura y una luz que lo envuelve todo sin interrupciones. El tren puede superar los 2,5 kilómetros de longitud, convirtiéndose en una línea metálica que conecta regiones aisladas con el Océano Atlántico. A lo largo del trayecto no hay grandes ciudades ni carreteras visibles, solo estaciones dispersas y puntos de encuentro que dependen completamente de este medio de transporte. El viaje no es rápido, y precisamente ahí reside su singularidad. Cada kilómetro permite observar cómo el desierto se transforma de manera casi imperceptible. Lo más llamativo es la forma en que las personas utilizan este tren como parte de su vida cotidiana, adaptándose al entorno con una resiliencia admirable. El recorrido se convierte así en una lección de geografía viva, donde la exploración no se mide por la velocidad, sino por la capacidad de observar, escuchar y comprender la escala real del territorio. Viajar por esta ruta es aceptar la inmensidad del Sáhara y reconocer que algunos paisajes se entienden mejor cuando se recorren sin prisa. (2) Valle de Ningxi, Tíbet.
El valle de Nyingchi rompe con la imagen habitual del altiplano tibetano. Situado a unos 3.000 metros de altitud, este rincón se transforma cada primavera en un espectáculo inesperado de color y suavidad. Millones de cerezos tibetanos silvestres florecen al mismo tiempo, cubriendo colinas y laderas con tonos rosados y blancos que contrastan con la presencia imponente de montañas que superan los 7.000 metros y conservan nieve durante todo el año. El aire es más ligero, y el cuerpo percibe el esfuerzo de moverse en un entorno donde el oxígeno es considerablemente menor que al nivel del mar. Aún así, la vegetación prospera con una vitalidad sorprendente. Este equilibrio entre condiciones exigentes y belleza delicada convierte al valle en un lugar que invita a la contemplación pausada. Cada sendero ofrece una nueva perspectiva, donde la floración parece suavizar la dureza del relieve. Explorar Nyingchi no consiste solo en observar los cerezos, sino en comprender cómo la vida encuentra formas de adaptarse y florecer, incluso en contextos extremos. El valle actúa como un puente entre la fuerza del paisaje de alta montaña y la fragilidad aparente de sus flores. Caminar por esta región es una experiencia que recuerda que la exploración también puede ser silenciosa, íntima y profundamente conectada con los ciclos naturales. Três, Lençóis Maranhenses, Brasil. Lençóis Maranhenses desafía cualquier definición convencional de desierto. A lo largo de más de 1.500 kilómetros cuadrados, dunas de arena blanca se extienden hasta donde alcanza la vista, formando un paisaje que parece esculpido por el viento con precisión geométrica. Sin embargo, durante la temporada de lluvias, este escenario se transforma por completo. Entre las dunas surgen miles de lagunas de agua dulce, claras y tranquilas, que reflejan el cielo con tonos verdes y azulados. La caminata entre estas formaciones es una experiencia cambiante. Cada cresta revela un nuevo espejo de agua, y la luz modifica los colores a lo largo del día. A pesar de su apariencia árida, la región recibe una cantidad significativa de precipitaciones anuales, lo que permite la aparición de vida adaptada a este ciclo temporal. Bajo la arena, organismos permanecen en reposo hasta que el agua regresa, recordando que el paisaje está lejos de ser estático. Explorar Lençóis Maranhenses es aceptar la dualidad constante entre sequedad y abundancia. El visitante no solo observa un entorno singular, sino que participa de una transición natural que ocurre año tras año. Este lugar demuestra que la naturaleza no siempre sigue patrones previsibles y que algunos de los paisajes más sorprendentes surgen precisamente de esa contradicción. Caminar entre dunas y lagunas es una invitación a redescubrir la capacidad del planeta para reinventarse. Four, Lingpai-Shi Road, China. Tallada con paciencia en paredes de roca caliza que se elevan más de 300 metros sobre el valle, Lingpai-Shi Road es una muestra clara de cómo la ingeniería puede dialogar con un paisaje vertical sin intentar dominarlo. Este camino de montaña, situado en una zona remota de Chongqing, avanza pegado a la ladera como una línea discreta, siguiendo la forma natural del relieve y respetando cada pliegue de la roca. Con tramos que se estrechan hasta 3 metros, el recorrido invita a avanzar con calma, observando cómo el entorno se abre y se cierra a cada curva. A medida que se progresa, la experiencia cambia constantemente. La niebla puede envolver el camino y reducir la visibilidad a unos 10 metros, transformando el paisaje en una escena silenciosa y casi abstracta. En temporada de lluvias, el color de la roca se intensifica y la vegetación se vuelve más densa, aportando matices verdes que contrastan con el gris claro del acantilado. Todo el trazado está pensado para circular de forma responsable, siguiendo las indicaciones oficiales y respetando las condiciones del entorno. Y así, el viaje se convierte en algo más que un simple desplazamiento. Recorrer Lingpai-Shi Road es una forma de exploración consciente, donde cada metro recorrido refuerza la conexión entre naturaleza y experiencia humana. No se trata de llegar rápido, sino de comprender cómo algunos caminos existen para ser observados, sentidos y recordados con respeto.
5. Kolmanskop, Namibia. Oculto entre las dunas del desierto del Namib, Kolmanskop es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido mientras la arena avanza con paciencia. Fundado en 1908 durante el auge de la extracción de diamantes, este asentamiento llegó a ser uno de los más prósperos de la región, con edificios elegantes, calles ordenadas y una vida cotidiana que contrastaba con el entorno árido que lo rodeaba. Hoy, esa misma naturaleza que lo vio nacer lo envuelve lentamente, integrando las construcciones al paisaje desértico de una forma casi poética. Al recorrer sus antiguas viviendas, la arena se filtra por puertas y ventanas abiertas, formando suaves colinas en el interior de las habitaciones. La luz entra inclinada, dibujando sombras cambiantes sobre paredes desgastadas y suelos cubiertos de dunas. Y es precisamente esa transición entre lo construido y lo natural lo que conecta cada espacio, recordando que ningún lugar permanece inmutable. Caminar por Kolmanskop no es solo observar ruinas, sino experimentar cómo el desierto redefine el significado del paso del tiempo. Este sitio invita a explorar con calma y respeto, comprendiendo que la historia humana puede quedar suspendida, pero nunca desaparece del todo. La visita se convierte en una experiencia sensorial, donde el silencio, la textura de la arena y la amplitud del horizonte acompañan cada paso. Kolmanskop no impresiona por grandiosidad, sino por la forma en que la naturaleza y la memoria conviven, ofreciendo una lección clara. Explorar también es aprender a observar cómo el entorno transforma todo lo que toca. Six. Nujang 72 Turns. La carretera conocida como Nujang 72 Turns se despliega como una línea paciente sobre la ladera oriental de la meseta tibetana, siguiendo con precisión la forma natural de la montaña. En un tramo relativamente corto, el trazado encadena 72 curvas cerradas que descienden cerca de 2.000 metros de desnivel, creando un recorrido que parece dibujado con calma y respeto por el relieve. Cada giro ofrece una perspectiva distinta del valle del río Nujang, donde la luz cambia constantemente y redefine el paisaje a cada momento. Y es precisamente esa transición visual la que conecta al viajero con el entorno de manera profunda. A más de 4.600 metros de altitud, el aire es más ligero y el ritmo del cuerpo se vuelve consciente, invitando a avanzar sin prisa y a escuchar el entorno. Las montañas, amplias y silenciosas, acompañan el recorrido con una presencia constante que transmite escala y serenidad. La carretera no busca dominar el terreno, sino adaptarse a él, siguiendo su pendiente natural y ofreciendo miradores espontáneos que recompensan cada tramo superado. Esa experiencia convierte el trayecto en algo más que un simple desplazamiento. Explorar Nujang 72 Turns es entender la exploración como un proceso gradual, donde cada curva marca un pequeño descubrimiento. El viaje enseña que la verdadera riqueza no está en llegar rápido, sino en observar cómo el paisaje se abre paso curva tras curva. Recorrer esta carretera es una invitación a apreciar la geografía desde dentro, con atención, respeto y una conexión directa con la inmensidad del entorno tibetano. Seven, Cabo de Hornos, Chile. En el extremo sur de Sudamérica, el Cabo de Hornos se presenta como un territorio donde el océano y el cielo dialogan sin concesiones. Aquí confluyen el Atlántico, el Pacífico y el Océano Austral, creando un escenario en el que la naturaleza se expresa con una intensidad poco común. Los vientos superan con frecuencia los 120 km por hora y modelan una superficie marina siempre cambiante, mientras las olas pueden alcanzar alturas superiores a 12 metros, dibujando líneas de movimiento continuo. La temperatura del agua ronda los 5 grados centígrados, lo que refuerza la sensación de estar en un lugar donde cada elemento exige atención y respeto. En este contexto, la exploración adquiere un significado especial. Navegar por estas latitudes no es una cuestión de velocidad, sino de lectura del entorno. Observar el comportamiento del viento, interpretar las nubes y comprender los ritmos del mar. A lo largo de los siglos, el Cabo de Hornos ha sido un punto clave para la navegación,
Un paso que invita a la prudencia y a la planificación cuidadosa, siempre dentro de rutas autorizadas y bajo estrictos protocolos de seguridad. Y, sin embargo, más allá de su reputación, el paisaje ofrece una belleza austera y profunda. Acantilados, islas y una luz cambiante crean una atmósfera casi hipnótica. Explorar este lugar es aceptar la escala real del planeta y comprender que algunos rincones no buscan ser dominados, sino experimentados con humildad, paciencia y una profunda conexión con la naturaleza. Huacachina. En medio del desierto costero del sur de Perú, Huacachina aparece como una interrupción inesperada del paisaje árido. Rodeada por dunas que superan los 100 metros de altura, esta pequeña laguna natural rompe la continuidad de la arena y el cielo como una presencia serena y casi improbable. El entorno es silencioso y luminoso, y la luz del día dibuja sombras suaves sobre las dunas que cambian de forma con el paso de las horas. Aquí el desierto no se percibe como vacío, sino como un espacio vivo que envuelve al oasis con paciencia y equilibrio. Y sin embargo, lo que más sorprende no es solo la belleza visual, sino la experiencia de recorrerlo. A pesar de las escasas precipitaciones y de la ausencia de ríos visibles, el agua permanece, sostenida por acuíferos subterráneos que han permitido el asentamiento humano durante generaciones. Las casas se agrupan alrededor de la laguna formando un pequeño pueblo donde la vida cotidiana avanza a un ritmo pausado. Caminar por sus senderos permite observar cómo las personas han aprendido a convivir con un entorno exigente, respetando sus límites naturales. Adelaide River, Australia. El río Adelaide serpentea por el norte de Australia como una arteria viva que refleja el equilibrio entre agua, vegetación y fauna adaptada a un entorno exigente. Sus orillas están bordeadas por manglares y llanuras inundables que cambian de aspecto según la estación, creando un mosaico de verdes profundos y reflejos dorados. En estas aguas habita una de las mayores concentraciones de cocodrilos marinos del planeta, ejemplares que pueden alcanzar hasta 6 metros de longitud y superar los 1000 kilogramos de peso, formando parte esencial del ecosistema local. En algunos tramos, la presencia de estos animales es tan constante que se estima uno cada 10 a 20 metros, lo que convierte al río en un espacio de observación natural único. Y aún así, el entorno mantiene una calma hipnótica que invita a mirar con atención y respeto. Este paisaje no se comprende de un solo vistazo, sino avanzando despacio, ya sea desde miradores autorizados o a bordo de embarcaciones gestionadas por guías locales. Esa transición entre la observación distante y la experiencia directa permite apreciar cómo cada ondulación del agua, cada sonido y cada sombra forman parte de un sistema perfectamente organizado. Explorar el río Adelaide es aprender a leer la naturaleza sin interferir en ella, entendiendo la importancia de seguir normas claras y rutas establecidas. La experiencia deja una sensación profunda. Algunos lugares no están pensados para ser dominados, sino contemplados con paciencia, recordándonos que la exploración responsable también es una forma de conexión auténtica con el planeta. Danakil Depression. Situada a unos 125 metros por debajo del nivel del mar, la depresión de Danakil es uno de esos lugares que obligan a redefinir la idea de paisaje. Aquí el suelo parece vivo, se abre, cambia de color y emite vapores que transforman el aire en una experiencia sensorial intensa. Las temperaturas suelen superar los 50 grados centígrados y la luz del sol acentúa una paleta natural poco común, donde los amarillos brillantes, verdes eléctricos y tonos rojizos cubren extensas planicies de sal. Cada paso revela una forma distinta, como si el terreno estuviera en constante proceso de creación.
A medida que uno avanza, la conexión entre los distintos elementos del entorno se vuelve evidente. Fuentes minerales, formaciones volcánicas activas y superficies cristalinas conviven en un equilibrio sorprendente, ofreciendo una lección clara sobre la energía interna del planeta. Este no es un lugar para recorrer con prisa. La exploración aquí consiste en observar con atención cómo la Tierra se expresa sin filtros, mostrando procesos que en otros lugares permanecen ocultos bajo capas de suelo y vegetación. Lo más llamativo es la presencia humana adaptada a este entorno singular. Comunidades locales atraviesan la región siguiendo rutas tradicionales, realizando su trabajo de forma organizada y con el conocimiento transmitido durante generaciones, siempre dentro de los marcos legales y con las autorizaciones correspondientes. La depresión de Danakil no solo impresiona por su apariencia, sino porque recuerda que explorar también es comprender cómo las personas y la naturaleza aprenden a coexistir en condiciones poco habituales. Ten, Gigi Monastery, Tíbet. Gigi Monastery se aferra a la ladera como si hubiera nacido de la propia roca, suspendido sobre el curso del río Lhasa a unos 3.600 metros de altitud. Desde lejos, el conjunto parece una prolongación natural del acantilado, con muros y terrazas que siguen las líneas irregulares de la montaña. El aire es ligero, con una presencia de oxígeno notablemente menor que al nivel del mar, y el clima impone inviernos en los que las temperaturas descienden por debajo de los 15 grados bajo cero. Aún así, el entorno no resulta hostil, sino sereno, dominado por el silencio, el viento y una luz clara que resalta los tonos minerales del paisaje. Y es precisamente ese contraste el que prepara al visitante para comprender el lugar desde otra perspectiva. Recorrer los senderos que conducen al monasterio es una experiencia pausada, casi introspectiva, donde cada paso invita a observar con atención la relación entre arquitectura y naturaleza. Las construcciones no buscan imponerse, sino adaptarse, aprovechando salientes de roca y espacios naturales para integrarse con discreción. La vida cotidiana aquí se organiza en armonía con el entorno, demostrando que la permanencia no siempre depende de la comodidad, sino del equilibrio. Explorar Gigi Monastery no es solo llegar a un punto elevado, sino participar de una experiencia que invita a desacelerar y a valorar la capacidad humana de convivir con paisajes exigentes. Este lugar recuerda que la exploración auténtica no siempre consiste en avanzar rápido, sino en detenerse y aprender del espacio que nos rodea. Ponce, Dolomitas, Italia. Las Dolomitas se elevan en el norte de Italia como un paisaje que parece cambiar de ánimo con la luz. Hoy dominan el horizonte con torres de caliza afiladas y valles amplios, pero su origen se remonta a un pasado sorprendente. Hace millones de años, estas montañas fueron arrecifes de coral sumergidos bajo un mar cálido. Esa historia geológica sigue visible en las paredes rocosas, donde se conservan formas y estructuras que revelan su vínculo con el océano antiguo. Caminar por estos senderos es recorrer un archivo natural a cielo abierto, donde cada estrato cuenta una etapa distinta del planeta. A medida que avanza el día, el paisaje se transforma lentamente. Al atardecer ocurre la enrosadira, un fenómeno en el que las cumbres se tiñen de tonos rosados, anaranjados y violetas, como si la roca absorbiera el color del cielo. Esta transición no es abrupta, sucede con calma, invitando a detenerse y observar. Y es precisamente ahí donde la exploración cobra sentido, porque no se trata solo de llegar a un punto, sino de vivir el proceso completo del recorrido. Las Dolomitas alcanzan alturas que superan los 3.000 metros y aún así resultan accesibles gracias a rutas bien señalizadas y gestionadas de forma responsable. Explorar esta región es una experiencia equilibrada entre asombro y serenidad, donde la naturaleza muestra que el tiempo, la paciencia y la observación atenta pueden convertir una montaña en una lección viva de belleza y memoria. Lago Baikal.
El lago Baikal no se presenta de forma inmediata, se va revelando con calma, como si exigiera atención plena. Situado en Siberia, es el lago de agua dulce más antiguo y profundo del planeta, con una profundidad que supera los 1.600 metros y una reserva cercana al 20% del agua dulce no congelada de la Tierra. Esa escala no se percibe solo en los datos, sino en la sensación de amplitud que transmite su orilla, donde el horizonte parece más amplio de lo habitual. Y a medida que uno se aproxima, el silencio del entorno refuerza la idea de estar ante algo que trasciende lo cotidiano. Durante el invierno, su superficie se transforma en una planicie sólida de hielo transparente que puede alcanzar más de 1 metro de espesor. Bajo los pies, el hielo revela grietas naturales y tonos azules intensos que cambian según la luz, creando un efecto visual casi hipnótico. Caminar sobre él es una experiencia que invita a avanzar despacio, a escuchar el sonido lejano del hielo y a observar cómo la naturaleza muestra su complejidad sin artificios. No es un paisaje para recorrer con prisa, sino para experimentar con respeto y curiosidad. Así, el lago Baikal se convierte en un espacio donde la exploración no consiste en conquistar, sino en comprender. Cada paso sobre su superficie helada recuerda que el planeta guarda memorias profundas y que algunos lugares se entienden mejor cuando se recorren con atención y asombro. Grand Canyon, USA. Grand Canyon se presenta como un libro abierto de la Tierra, donde cada estrato cuenta una historia escrita con paciencia a lo largo de casi 2.000 millones de años. Tallado lentamente por el río Colorado, este paisaje alcanza profundidades cercanas a 1.600 metros y se extiende unos 446 kilómetros, una escala que obliga a mirar despacio y a ajustar la percepción del tiempo. A medida que el sol se desplaza, las paredes cambian de color con una suavidad sorprendente. Rojos cálidos, naranjas profundos y violetas sutiles aparecen y se disuelven, creando una experiencia visual que nunca se repite igual. Y mientras la luz transforma el relieve, el río continúa su recorrido constante en el fondo, recordándonos que los grandes cambios nacen de la continuidad, no de la prisa. Explorar el Gran Cañón es más que asomarse a un mirador. Es caminar por senderos señalizados, detenerse a escuchar el viento y comprender cómo el paisaje guía cada paso. Desde los bordes hasta las rutas interiores, la experiencia invita a observar con atención las capas de roca, los juegos de sombra y la inmensidad del espacio abierto. En ese tránsito, el visitante descubre que la exploración responsable, realizada dentro del marco legal y con respeto por el entorno, permite conectar con una escala de tiempo que supera cualquier referencia cotidiana. Así, el Gran Cañón no solo se contempla, se vive como una lección silenciosa sobre la paciencia de la naturaleza y la importancia de experimentarla en persona.